Advertencia: en este vídeo encontraréis spoilers de El enigma de otro mundo, el libro Who Goes There en que se basa la película Horror Express, La Cosa y su precuela. Quedáis avisados. Corría el año 1951, la guerra había acabado y mientras Europa se cernía en su propia depresión, en los autocines de toda América se estrenaba una película que marcaría a muchas generaciones posteriores. No, espera, me estoy adelantando. Era el año 1938 y John W. Campbell Jr. publicaba una novela de ciencia ficción con pequeños toques de paranoia que cambiaría el mundo del terror y la ciencia ficción para siempre, aunque eso ya lo he dicho antes. Déjà vu. Os dejo aquí arriba y en la descripción mi vídeo sobre el relato en el que se inspira esta película. Si bien el relato gozó de cierta popularidad, no terminó de encontrar su público hasta el estreno de la primera película, que se inspiró en el relato, consiguiendo en 1973 ser nominada como uno de los mejores relatos de ciencia ficción del siglo XX. Según lo que se puede encontrar en la red, el relato ha sido adaptado al menos 3 veces a la pantalla grande con una precuela para una de las adaptaciones. Es posible que Internet no sea una fuente tan fiable, pero analizaremos todas las versiones igualmente y juzgaremos posteriormente hasta qué punto todos están realmente inspirados en esta. No os preocupéis, no hace falta que las veáis, ya las veo yo. Haré un pequeño resumen de la película con personajes y momentos importantes para que no sea necesario tenerla, al menos frescas en la memoria. Vale, pues allá que vamos. En fin, este relato tuvo un pequeño recorrido en ciertas reediciones hasta llegar a los grandes magnates de Hollywood, lo cual nos devuelve a finales de los años 40 y principios de los años 50, que viendo el gran auge de los autocines y el mercado joven, comenzaron a comprar derechos de historias de ciencia ficción y sobre todo terror para el mercado que comenzaba a proliferar. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. Siempre se ha dicho que una de las razones por las que las películas de terror tuvieron un éxito abrumador a lo largo de las décadas es por el hecho de que ir al cine se había convertido en una práctica habitual entre las parejas de jóvenes y las primeras citas, después de una comida en el diner. Tras eso, la cita se trasladaba al cine, donde los chicos preferían las películas de terror. ¿Por qué? Bueno, las chicas se asustaban más fácilmente, o al menos eso es lo que hacían pensar a los chicos, por lo que una buena película de terror confería la posibilidad de que los machos recios las defendieran del miedo y los monstruos sujetándolas y abrazándolas mientras las rodeaban con sus fuertes brazos. Difícil no enamorarse así, ¿verdad? No estoy del todo seguro de que esto sea cierto, siempre me ha parecido que es más bien parte del romanticismo del cine, que confiere a simples historias una importancia que igual no la tiene. De cualquier forma, la primera mitad del siglo XX fue la época dorada de la ciencia ficción y el terror de bajo presupuesto, muchas veces yendo ambas de la mano. Durante muchos años, el terror y la ciencia ficción no fue más que un género menor en la mayoría de las artes. Hasta cierto punto incluso, un género no solo ridículo, sino también ridiculizado, tratándose a los seguidores del género como bichos raros. Y no siendo hasta una época más contemporánea que la ciencia ficción es tomada más en serio, siendo en el cine donde directores de renombre han tomado el género con mayores pretensiones y lo han llevado al terreno de la superproducción. Hasta los años 60, la ciencia ficción o incluso el terror eran los hermanos menos importantes de las grandes producciones, principalmente siendo comedias dramáticas y románticas de larguísima tradición teatral de los escenarios de Londres y Broadway, haciéndose las primeras en los últimos rincones de los estudios o incluso en garajes dejados de la mano de Dios en alguna parte cerca del desierto. ¡Y corten!
Genial, a positivar. El término serie B, dado a las películas, proviene precisamente de esta distinción, donde tenemos las películas de la serie A, Lawrence de Arabia, La gata sobre el tejado, y las de serie B, término que durante muchos años fue despectivo hacia este tipo de películas. ¿Pero de dónde viene el término? Bueno, tenemos que viajar hasta principios del siglo XX. Venid conmigo. La Gran Depresión fue un punto álgido en la economía de Estados Unidos, teniendo aún a las puertas la Segunda Guerra Mundial, pero la industria del cine se vio afectada, como casi todo en la época, así que las productoras llamadas Majors, Fox, Universal, RKO, Warner Brothers, United Artists, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer y Paramount Pictures tenían el monopolio del negocio, producían, distribuían y exhibían películas. Fue la época dorada del cine. Contrataban y despedían a los actores según su nivel de popularidad. El Star System, el Studio System y las películas de género fueron perfectas para crear un caldo de cultivo único en el que estas personas invertían el dinero para hacer las películas, contrataban a la gente de producción y a los actores, a los editores y positivadores para luego llevarlas ellos mismos a los cines, que eran de su propiedad, por lo que recibían la cantidad total del dinero recaudado, decidiendo por sí mismos si salas de cine independientes, salas mayores, podrían o no exhibir las películas. Tenían el monopolio total de un mercado creado por ellos mismos, control total en la oferta y la demanda. Fue una época divina y dorada. Esto permitió que, al tener un mercado seguro, para poder subir el precio de la entrada, las productoras crearon las sesiones dobles, Double Feature. La primera, una serie A, una película llena de estrellas, de directores reconocidos y grandes presupuestos. La segunda, la serie B, mucho más barata, directores menos conocidos y actores debutantes. Pero claro, todo lo bueno se acaba algún día. Las leyes antimonopolio, ya en los años 50, no permitían que estas empresas dominasen todo el mercado, por lo que tuvieron que deshacerse de sus cines de exhibición, siendo ya no tan rentable una sesión doble de una misma compañía, por lo que este tipo de sesiones acabaron por desaparecer de las programaciones de las majors. No fue el fin de las sesiones dobles, pues muchos cines las han seguido programando a lo largo de los años, siendo parte incluso de la tradición de los autocines o cines de verano al aire libre. Pero las majors ya no hacían la serie B, junto a una serie A, por lo que si las películas baratas se las ha seguido llamando así, es simplemente por tradición, lo cual nos lleva al contexto de esta película. Muy bien, chicos, vamos a terminar esta película. Esta película está disponible en Flixolé, servicio que puede ser pagado también a través de Amazon Prime, con un mes de prueba gratuito, al menos en España, así que si sois fans del cine B y clásicos, no dudéis en ir allí. Este contenido no está patrocinado, por lo que el branded content ha salido gratis. And now, on with the show. Comenzamos en medio de una fortísima nevada. Un reportero, Ned Scott, se persona en una base de la Fuerza Aérea cerca del Polo Norte, en Alaska. Allí se encuentra con 3 militares, Eddie, el capitán Patrick y Mac, a los cuales ya conoce de anteriores noticias, quienes disputan una partida de cartas hasta que el capitán es llamado por sus superiores. Cerca de ahí hay una base llena de científicos, a los cuales han llamado recientemente y, para colmo, han recibido la transmisión de que un objeto se ha estrellado en las cercanías. Su misión ahora es volar hacia allí y descubrir qué es lo que ha pasado. Una vez llegamos allí, conocemos a los científicos, el jefe, el Dr. Carrington, y a Nikki, la jovial secretaria, quien tiene un pasado amoroso reciente con el capitán Patrick. El Dr. Carrington informa al capitán del hallazgo. Un objeto a gran velocidad se ha estrellado,
pero no saben si puede ser humano o del espacio exterior. Se personan allí con el doctor y descubren que es un objeto redondo, un platillo extraterrestre, pero al intentar sacarlo del hielo mediante cargas térmicas, el platillo explota, destruyéndose por completo. Pero tras la explosión descubren un cuerpo congelado, lejos de la nave, un tripulante, así que recortan el hielo a su alrededor y lo llevan a los laboratorios con el fin de comenzar los estudios de esa nueva forma de vida. Una vez en la base, los militares se van turnando mientras cuidan del ser en el bloque de hielo, pues esperan la autorización superior que les permita proceder a los estudios. Es entonces, en uno de esos relevos, que Barnes, otro de los militares, comete un pequeño error. Él llevaba ropa térmica de vuelo, pero el ser congelado le asusta, así que usa la manta de Mac, quien había hecho la anterior vigilancia, para cubrir el bloque de hielo y así no mirarlo. Pero hay un problema, la manta era eléctrica, lo cual acelera el proceso de descongelación, liberando al monstruo. Barnes pide ayuda y todos van en busca de respuestas, pero el monstruo sale fuera y es atacado por los perros, quienes le quitan un brazo. Es entonces cuando descubren la naturaleza biológica del monstruo. Es un organismo de origen vegetal que se alimenta de sangre. El monstruo se pierde en la tormenta, pero unas horas más tarde, uno de los doctores aparece herido. La cosa ha entrado en el invernadero y matado a varios científicos. Los soldados se personan armados y ahora, al fin, a casi una hora de película, vemos al ser cuando abren la puerta. Aunque apenas unos segundos. El Dr. Carrington es confinado en su laboratorio por ocultar información, pero allí comienza a experimentar usando esporas del brazo del monstruo y mediante el uso de plasma del banco de sangre cultivando nuevos seres. ¡Qué cabrón el Dr. Carrington! What is it? Say, what is it? Hey, why, it's Buttercup. Popcorn, add sweet cream butter to hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born. It's delicious. So nutritious. It's a taste delight. It's so munchy, Crisp and crunchy. you'll enjoy each bite. Eat butter-drenched Buttercup, popcorn at its best. Served in a king-size cup. It beats all the rest. Nicky informa a los militares entregando las notas del doctor, pero al fin reciben instrucciones de los superiores, la de no actuar y preservar al espécimen. En ese momento, el sensor indica que el monstruo está cerca y tienen la idea de quemarlo, así que le rocían con gasolina y con una bengala le prenden fuego, haciendo que el monstruo salte por la ventana. Mientras está fuera, tienen la idea de quemarlo, pero esta vez buscándole, y uno de los científicos se ofrece a ayudar, teniendo la idea de que la electricidad puede ser más efectiva que el fuego, por lo que hacen una trampa con cables con el fin de electrocutarlo. Mientras terminan la trampa, reciben otro mensaje: proteger a los científicos y militares, pero preservar al espécimen con vida. Es entonces cuando el contador hace señales de movimiento, todas las puertas están cerradas, el monstruo solo tiene una entrada y cuando aparece y se dispone a atacar a los protagonistas, el Dr. Carrington sabotea el generador, ¡qué hijo de puta!, lo deja todo a oscuras y se hace con un arma. Pero es reducido y el generador es conectado otra vez, pero el Dr. Carrington sigue intentando defender a la criatura y en un intento de razonar con el monstruo se le acerca desarmado, pretende hacerle comprender que ellos no son una amenaza y que deje de intentar matarlos, pero el monstruo le asesta un poderoso golpe y le deja inconsciente. Muy bien. Entonces, los hombres prosiguen con el plan. El monstruo procede pues a atacar y cuando se acerca lo suficiente conectan la electricidad y... ¡funciona! El monstruo se quema desde dentro y queda reducido a cenizas. El bueno de Scott se desmaya de la emoción. Lo han conseguido. Nicky y el capitán confirman su relación. Un gran final feliz. Entonces llegamos al gran y apoteósico final en el que el reportero Scott manda el gran mensaje al mundo y a nosotros. Antes de dar más detalles sobre lo ocurrido, deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis, vigilad el cielo. No os descuidéis. Vigilad. Seguid vigilando el cielo.
El enigma de otro mundo se estrenó sin problemas. Era serie B, sí, pero de la buena, de la que casi no hay muchas diferencias con estrenos importantes de la época. De hecho, podemos encontrar buenas reseñas de la misma época de esta película, pero seamos sinceros, es hija de su época. El código Hays aún existía en el momento del estreno de la película, por lo que es normal que no sea precisamente muy explícita. La referencia visual del monstruo, que no es realmente la cosa, es Frankenstein, algo a lo que el público de la época en general entendería mucho mejor que un monstruo que está sustituyendo a los científicos de la base, por lo que es comprensible el cambio de visión con respecto a la criatura encontrada. Prescindiendo de un reparto absolutamente masculino, esta película añade 2 personajes femeninos en la trama, a diferencia de la novela original, en la que todos los personajes eran hombres, así como la segunda revisión del relato, la de John Carpenter, que siendo fiel a la historia original, no incorporó ninguna mujer, algo que la precuela sí haría y aún más la del 71, pero me sigo adelantando. Al mismo tiempo, encontramos varias subtramas con personajes que sacan del tono frío y claustrofóbico general y nos llevan directos a la comedia y al romanticismo, con un interés romántico para el personaje principal, algo muy habitual en el cine en general ya desde tiempos remotos, encarnado por Margaret Sheridan, así como tonos cómicos por el personaje de Robert Nichols, siendo quien obra la descongelación, al haber dejado allí su manta eléctrica, personaje llamado por cierto Mac, de Macpherson, no de McReady, aunque, debido a ese apodo, es el único personaje de la novela original cuyo nombre sobrevivió a todos los cambios de Howard Hawks. Pero Mac, hombre, que en la obra original eres el protagonista, te han relegado a alivio cómico, madre mía. Sin embargo, y a pesar de los insertos cómicos y el romanticismo introducido, sigue siendo un relato de terror, teniendo en algunos momentos imágenes que se han quedado para la posteridad del monstruo, y ni que decir tiene del final, del que ya he hablado en un vídeo anterior, y que sigue siendo uno de esos momentos que se graba a fuego en la memoria. Y de la misma forma, la imagen de los hombres rodeando con los brazos la zona de la caída del platillo fue referenciada en la versión del 82, cuando los protagonistas observan las grabaciones del campamento noruego. Curiosamente, no sería la primera vez que John Carpenter haría algo así, pues ya en La noche de Halloween, película de 1978, vemos cómo los niños pequeños que están siendo cuidados están viendo el especial de terror de Halloween, siendo El enigma de otro mundo la película emitida por televisión aquella noche. Posteriormente, en algunas conversaciones, John Carpenter se declararía fan de la versión del 51, así como de la obra original, siendo esto precisamente lo que acabaría convenciendo a los productores de que él fuese quien dirigiría y trabajaría en la siguiente adaptación de esta historia, pero me estoy adelantando otra vez. I love this movie because of the fact that when I first saw it, I was a kid. I didn't see it in its first release. I saw it in its re-release because I was too young. It scared me. It really scared me. And then I saw it later in film school. I began to appreciate some of the Hawksian element that I could see in it, the overlapping dialogue. En mi anterior vídeo comenté sobre el reciente descubrimiento de la novela Frozen Hell, en la que un profesor de la Universidad de Harvard encontró en el año 2018 el manuscrito. Pues bien, al poco de la publicación del vídeo descubrí que esto no es así en realidad, sino que fue un escritor de ciencia ficción y biógrafo estadounidense, quien mientras trabajaba en una biografía de varios autores, entre ellos Campbell, para su libro Outstanding, Alec Nevala Lee, con estudios en dicha universidad, quien descubrió el relato al investigar los archivos que la universidad tenía de John W. Campbell. Para estar seguro de la historia, esta vez contacté con Alec Nevala Lee a través de Twitter, quien sabe que existe este error cuando diversas publicaciones reprodujeron el mismo relato, información que en Wikipedia ahora aparece cambiada y correcta. Y yo me pregunto si habré sido yo el obrador de dicho cambio, pues cuando la consulté hace más de una semana, aún estaba la historia sobre el profesor de Harvard y la caja de manuscritos de Campbell. En resumen, en el año 2018, Alec Nevala Lee,
descubrió en los archivos de la Universidad de Harvard, con ayuda de un ayudante externo que se personó en dicha universidad, un manuscrito llamado Frozen Hell, que al final terminó siendo la novela original que sería después el relato corto Who Goes There. Os adjunto el artículo del blog personal de Neval Ali, en donde cuenta la historia de su hallazgo. Ese tío ahora me sigue en Twitter, así que es colega. Esta película es probablemente uno de los ejes centrales a la hora de hablar de terror y ciencia ficción de los años 50. No solo por su impecable factura técnica e importancia en el cine de su momento, sino porque a pesar de todo sigue siendo ese tipo de película que atrapa sin piedad, que te arrastra a esa nostalgia de su momento en lo fascinante de sus imágenes y lo arrebatador de su propuesta. El monstruo, un Frankenstein venido de más allá de las estrellas, cuya naturaleza es vegetal y se reproduce por esporas, al que no le afecta el fuego sino solamente la electricidad, y cae en su poder en una escena tan inolvidable como seductora, convierte a El enigma de otro mundo en una obra de ciencia ficción de importancia universal, estremecedoramente importante. Soy consciente de que las nuevas generaciones no suelen soportar el cine clásico y antiguo, ni siquiera generaciones anteriores a esta misma película. Mi madre, por ejemplo, se crió con algunas películas de los años 70 y 80, y las películas anteriores a esa época las suelen aburrir, por lo que no es un problema generacional contemporáneo, sino más bien algo que ocurre con muchas generaciones a lo largo de precisamente las generaciones. Así que cuando veáis chicos de hoy en día que no son capaces de soportar Star Wars o Robocop y que esperan remakes, por favor decidme que sí soportaríais esta película o incluso algunas posteriores o, más allá, anteriores. A mí, como podéis deducir, me encantan esas películas y Flixolé ha terminado por cubrir una necesidad que no sabía que tenía. Así que chapó por ellos, suscrito y pagado ya el primer mes. El cine clásico y en blanco y negro tiene un efecto hipnótico sobre mí, en el que suelo quedarme pegado ante la pantalla y disfrutar de cada fotograma, me sumerjo en sus historias y buceo con sus personajes. Aunque esta película se inspira abiertamente en el relato de John W. Campbell, solamente usa el punto de partida del relato, pues ambos se encuentran con un grupo de personas aisladas del resto del mundo en el polo. Encuentran una nave espacial y un tripulante congelado fuera de ella. Es llevado a las instalaciones donde se descongela y ataca. A partir de ahí, ambos relatos se separan, y eso es genial. Esta película añade cosas de su propia cosecha, elementos científicos propios como la botánica, expandiendo el punto de partida y llevándolo a su propio terreno con sus propias reglas. No es necesario ser explícitos ni gore para dejar una huella en toda una generación de cineastas. Este monstruo, esta cosa, tiene como mucho 5 minutos en pantalla. Apenas 4 escenas, casi siempre entre sombras o mucha luz o fuego, demostrando que la mejor manera de asustar con el monstruo es, precisamente, no enseñarlo. Esta lección la aprendieron tanto Ridley Scott en Alien y Steven Spielberg en Tiburón, donde ambos, por diferentes circunstancias, recurrieron al mismo truco visual de esconder al monstruo y limitar sus apariciones para generar aún más intriga en el espectador sobre la auténtica forma del monstruo. Además, el uso de un detector, en este caso un contador Geiger, para localizar a la criatura, algo que Scott repetiría en Alien y James Cameron llevaría aún más lejos en Aliens. 6. Can't be, that's inside the room. It's reading right, man, look. Well, you're not reading it right. Recuerdo que la primera vez que vi esta película tendría unos 17 años y me encantó. Me gustó muchísimo. Fue todo un soplo de aire fresco teniendo en cuenta que era una película bastante antigua, pero a mis ojos, siendo aún un crío, fue algo espectacular. Yo ya había visto películas antiguas antes, pero no de este calibre, no nada tan bueno. Y curiosamente, esa película la vi antes que La Cosa de John Carpenter, lo cual hasta cierto punto hace que sea incluso más perfecto el ver una primero y luego la siguiente, pero claro, eso es un
Casualidades que a veces pasan. El enigma de otro mundo es una película tan capital que sus efectos se notaron en los cineastas que llegaron a continuación. La generación de los años 70 fue una que se vio afectada por ambos, lo cual convierte tanto a la película como al relato en una de las fuentes principales del terror y la ciencia ficción de todos los tiempos. ¿Quién eres tú? Has venido a matarme, ¿verdad? Limpias. No quiero atacarte, no quiero matarte. Pero tengo que saber qué cojones eres. Tengo órdenes. Tengo superiores que no estarán de acuerdo con que estéis aquí. Seáis quienes seáis. No sé quién eres, no sé a qué has venido. Hostia puta. ¿Pero qué cojones sois vosotros?